Como parte de esta ceremonia y en reconocimiento al arquitecto serrano, invitamos a la maestra Ana María Olabuenaga, en representación del maestro Bruno Catori Alonso de Florida, presidente del patronato de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a que nos comparta unas palabras. Buenas tardes. Lo intenté, les juro que lo intenté, pero tenía que empezar estas palabras hablando de un simple ladrillo. Quizá porque es una de las piezas más humildes de la arquitectura, quizá porque es también la pieza más emblemática en la Universidad Iberoamericana. El arquitecto multicitado, el arquitecto estonio-americano Luis Isadore Kahn, aquel al que alguna vez llamaron el filósofo de los arquitectos, contaba el diálogo que sostenía con un ladrillo, al preguntarle qué quería ser. El ladrillo entonces le respondía: quiero ser un arco. A lo que él, condescendiente, le respondía: mira, yo también quisiera un arco, pero los arcos son caros, podríamos usar otra cosa. Y el ladrillo, con la terquedad sabia de la materia que anhela su propio destino, contestaba: yo quiero ser un arco. El diálogo entre el hombre y el ladrillo, entre el sueño y la forma, entre la humildad y la aspiración, entre el corazón y la idea, es en el fondo el diálogo que a lo largo de 70 años la carrera de arquitectura ha sostenido con sus obras y con sus alumnos. Una historia hecha de generaciones enteras de arquitectos que aprendieron aquí a escuchar a los materiales, a preguntar a los espacios vacíos qué querían ser, a no imponer sino a descubrir, a crear desde el respeto y desde el compromiso humano y social, convirtiéndose en una de las disciplinas que le ha dado identidad a nuestra universidad, al tiempo que sus brillantes egresados redefinían el paisaje urbano no solo de nuestro país, sino del mundo. Muchas felicidades. Hoy, sin embargo, celebramos no solo una historia institucional, sino también una historia personal, la de uno de los grandes nombres de la arquitectura mexicana, formado en la primera generación de la carrera. Celebramos al arquitecto Francisco Serrano Cacho. Yo, como quizá muchos de ustedes, viví la historia arquitectónica de esta universidad que un día se me cayó, que vivió y vivimos de prestado en aulas ajenas, que levantó sus sueños en los gallineros de lámina y que volvió a ponerse de pie ladrillo por ladrillo hasta construir el campus que hoy nos acoge. Ese renacimiento tuvo un nombre: Francisco Serrano Cacho, alumno, maestro, creador, el hombre que escuchó lo que quería ser la Ibero y le dio cuerpo con esos muros rojos que hoy reconocemos como parte fundamental de nuestra historia personalísima. Serrano entendió, como Kahn, que los materiales también tienen alma. Por eso creó el que se llama el ladrillo ibero, el tabique ibero. Un ladrillo que no solo reviste, sino que sostiene, que estructura y es símbolo, que guarda dentro el alma, la fuerza y el aire, el peso y la luz, la técnica y la emoción. Un ladrillo que aprendió, como todos nosotros, a convivir con la gravedad del mundo, con nuestra propia gravedad de lo que nos acontece, sin perder nunca, ninguno de nosotros, el deseo de ser arco. No repito todos los logros del arquitecto Serrano, sino sus palabras. La arquitectura debe resonar en quienes la habitan, generando experiencias que se sientan naturales, pero inolvidables. Las obras deben de ser de gran calidad en todos los sentidos, que nos enorgullezcan no solo a quienes las realizamos y las habitamos, sino al público que las convierte en símbolo. Ese valor solo se lo da el tiempo. ¿De qué hablaba usted, querido arquitecto Serrano, con el ladrillo? ¿De qué hablaba Francisco, el estudiante de honor en la primera generación de arquitectura? ¿De qué Francisco, el profesor, que como él mismo decía, aprendió más de sus estudiantes de lo que nunca les enseñó? ¿Cuál era la conversación que estableció con el ladrillo Francisco, el arquitecto?
del Campus Santa Fe, de la Prepa Ibero y del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. ¿Y cuál? La de Francisco, el consejero del patronato de la Ibero, durante más de 10 años. Siempre Francisco, el amigo, aliado, cómplice indispensable, imprescindible e irreemplazable, dueño de una sonrisa construida con los mejores materiales que existen en el mundo. Por todo eso hoy, frente a este honorable presidium, frente a nuestras autoridades y nuestra comunidad, y a nombre del patronato de la Universidad Iberoamericana y de su presidente, Bruno Cattori, queremos honrar esa trayectoria anunciando la creación de la beca emblemática de arquitectura, la beca Francisco Serrano. Esa beca se otorgará a un nuevo o nueva estudiante de arquitectura que desee formarse en esta casa de estudios, en esta escuela de 7 décadas y enorme prestigio y tradición. Y sobre todo, aquel o aquella que demuestre excelencia, valores y visión, para que los futuros arquitectos aprendan como él, junto a él, en homenaje a él, a escuchar lo que quiere ser un ladrillo, a soñar lo que puede ser un arco y a construir lo que permanece. Finalmente, mientras celebramos su vida, su obra y su huella, permítame hacerle una pregunta, querido arquitecto Serrano. ¿Qué le dijo el ladrillo? ¿Qué quiere ser el ladrillo, arquitecto Serrano? ¿Orgullo? ¿Fuerza? ¿Fortaleza? ¿Qué quiere ser el ladrillo? ¿Quiere ser lo que todos somos en su mirada? Un conjunto de ladrillos vivos, en estrecha armonía, abrazados, apoyados los unos en los otros, queriendo siempre tocar el cielo, siguiendo el trazo de una obra que jamás termina, la obra de la Universidad Iberoamericana. Felicidades, arquitecto Serrano. Ha sido un inmenso honor para mí. Muchísimas gracias a la maestra Olabuenaga y al patronato por su generosidad. Y ahora, y como es debido, invitamos al arquitecto Francisco Serrano a compartirnos unas palabras. Queridos amigos todos, primero, gracias, gracias, gracias. Creo que estas gracias no son solo de mi parte, sino de tantos que han pasado por esta universidad y de cuyos inicios aquí me acompaña mi querido Pepe Crechel. Y algunos de mis compañeros desde allá arriba también están diciendo, me van a permitir que yo soy muy mal hablado, pero me van a decir de allá arriba, ya deja de decir pendejadas y vamos a tomarnos un trago. Primero quiero agradecer a la vida la oportunidad que tuve de estudiar aquí. Yo no vengo preparado a hablar, nadie me dijo que iba yo a hablar. Entonces decir más de esas cosas con P que digo siempre, creo que será parte de esta imborrable ceremonia. Primero quiero decir que toda mi vida y el trabajo inclusive aquí para la Ibero, le he hecho
con alguien más, nunca yo solo. Aquí han colaborado, como ya dijeron, Rafael Mijares, que en la primera parte, después, y ya por muchos años, la arquitecta Susana García Fuertes, que fue alumna mía y trabajó en el despacho hace 45 años. Creo que toda esta vivencia, junto con otro arquitecto que en paz descanse, Augusto Álvarez, hijo, que con nosotros hizo lo que se llama el edificio Q. Esto de los nombres me parte la madre, yo no entiendo de eso. Pero déjenme que les cuente algo más. Primero, cuando empezamos a estudiar, estudiamos en el Franco Español, que estaba en Insurgente Sur, junto al cual pasaba un río, al que algunos malandrines, compañeros míos, para molestar a otro, le bajábamos su coche al río. Parte de esa malvada vivencia es la que nos dio cohesión. Habíamos muchachos que veníamos del Patria, otros venían del Tepeyac, otros venían del CUM, muchos más de algunas escuelas católicas y otros de escuelas libres. No se olvide que la Universidad Nacional Autónoma de México, un año antes, se había movido a Ciudad Universitaria. Para muchos de nosotros, pero sobre todo para un servidor, yo no quería estudiar en la Ibero. Pero mi papá me convenció y me dijo, Chato, ve un año que va a ser director de esa escuela Augusto Álvarez, a quien mi papá en aquel entonces decía que iba a ser de los grandes arquitectos de México, y si no te gusta, pues te cambias de escuela. Como ven, aquí sigo 70 años después, dando y diciendo tonterías. Quiero mencionar una parte muy importante en nuestra educación. Tuvimos la fortuna de tener los grandes maestros de esa época de la arquitectura mexicana. No quiero mencionar muchos porque me voy a equivocar, pero los grandes maestros que tuvimos arquitectos fueron Augusto Álvarez, Enrique Carral, Enrique de la Mora, José Villagrán, Ricardo de Robina, Ramón Torres, Héctor Velázquez, y así puedo mencionar muchos. Entre ellos también, con gusto puedo decir que mi padre fue maestro de esta escuela en el tercer año en la cátedra que la impartía también en la UNAM. No los voy a aburrir con más cosas porque, repito, creo que lo importante es la parte emotiva. La tragedia del 79 la vivimos muchos en carne propia. Ahora se habla de que se cayó y nos cambiamos a los gallineros. Fue un golpe nos rompió la madre a muchos. Nos dejó verdaderamente preocupados. Recuerdo muy bien, porque tenía yo el gusto de conocer a quienes encabezaban entonces la universidad, que era el padre Portilla, y ver la angustia, pero al mismo tiempo la presencia de ánimo que tenían ante la tragedia. ¿Cómo se recibió entonces la ayuda del Instituto Politécnico Nacional primero? No me dejes mentir, Pepe. ¿Y cómo después de eso decidieron hacer los famosos gallineros? Los gallineros funcionan desde el 79 hasta el 88, que fue el año que nos cambiamos aquí. Muchas cosas pasaron en esa época, pero creo que para mí la más trascendental de mi vida y de mi vida en la Ibero fue la invitación que recibí de Rafael Mijares
a colaborar en ese proyecto. Él me hizo una travesura al terminar el proyecto, el anteproyecto. Me dijo: Pancho, fíjate que ya estoy hasta la madre y me voy a retirar. Le dije: ¿cómo que te vas a retirar? ¿Estás loco? Pues así fue, y me dejó el balón, aunque él venía con mucha frecuencia, y recibí el apoyo de tanta gente. Piensen que yo tenía entonces alrededor de 40 y tantos años, o los que hayan sido, que me hayan dado su apoyo. Recuerdo a ese patronato en que estaba Ballesteros, estaba la gente de la ICA, pero estaba un padre que se llamaba David Hernández, del cual casi nadie se acuerda. Un padre que dio todo para que esto sucediera. Y una muchacha queridísima por mí que encabezaba la campaña, que quiero recordarla aquí con respeto y admiración, Marcela Arregui. Marcela Arregui, cuando la campaña no fructificaba y la gente no daba dinero, se encargó, por instrucciones de entonces los que manejaban parte de las economías de patrimonio para la Ibero, de hacer que esto sucediera. Esto se dice fácil y por eso quiero decirlo, aunque quizá a muchos les importe madre, pero creo que la historia que tiene la Ibero atrás es de muchas gentes, aunque se ejemplifique en edificaciones. Cuento por último, para no aburrirlos más, el por qué el edificio es de tabique. Todo el mundo le dice ladrillo, pero la verdad es que es tabique. Cuando estábamos haciendo el anteproyecto, Rafa y yo decíamos: lo que hemos venido haciendo, y como era la Ibero, y lo que hacíamos cada uno entonces en nuestras oficinas, es sobre todo cosas de concreto aparente. No vamos a creer que esto se parezca a A, B o a C, de cosas que hemos hecho o hacen otros. ¿Qué podemos hacer? Yo entonces recordé que mi padre, igual que mi abuelo, que también era arquitecto, hacían muchas construcciones con un muro de tabique que se llama enguacalado, que es con el que está hecho esta universidad. Y que además yo ya había hecho con mi papá una prueba de hacer que el concreto se cimbrara con el tabique y este permaneciera en la superficie, que no fuera un molde que se quitaba, con la bendición además de que al tener los tabiques que llamamos tizones, esos se encajan en el concreto y hacen que gracias a eso, después de 35 años, aquí los tabiques siguen en su lugar. Menciono esto porque eso es algo que ha seguido marcando los espacios de la Ibero. Cuando me hizo el padre rector entonces, el padre Morales, la invitación ya no nomás a mí, sino a Susana y a mí, a seguir haciendo otro edificio que era la Prepa Ibero, me dijo con ese humor que lo caracterizaba: te caes si no lo haces de tabique. Le dije: definitivamente creo que, porque así lo decidió el de arriba, sigue siendo el tabique, la gran representación de la Universidad Iberoamericana, que ahora llaman Ibero, para todos mis compañeros de vida y aquellos que ahora aquí me acompañan y que no saben quién es este güey. Un abrazo para todos.